Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor que nuevamente nos permite compartir con cada uno de ustedes a través del medio virtual. Y es interesante porque tocamos diferentes temas cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos a cada uno de ustedes. Y en esta ocasión es una de estas ocasiones donde estaremos tocando un tema de interés, un tema que todavía en la mesa de muchos especialistas en las escrituras continúa siendo debate y discusión. Ahora, lo que constituye ser debate y discusión viene siendo lo que nosotros definimos como el rapto de la iglesia, rapto secreto o el arrebatamiento. Cuando lo decimos de esta manera, el asunto de discusión no es si la iglesia va a ser arrebatada, sino cuándo. Muchos sostienen la postura de que va a ser antes de la tribulación y otros sostienen la postura de que va a ser durante el periodo de la tribulación. Ahora, este servidor tiene la postura de que la venida del Señor, o mejor dicho, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, ha de ocurrir antes del periodo tribulatorio. Por eso es que siempre cuando tocamos este tema tenemos que tocarlo sin ningún tipo de apasionamiento, porque la intención es poder llevar a cada uno de los que nos puede ver o puede escuchar, ir a la escritura, hacer su análisis, porque en esta parte hay lo que se llama una doctrina general. Por lo tanto, está abierto a la discusión, a varias interpretaciones. Pero lo que no está en debate es el asunto de que la iglesia será arrebatada. Y es por eso que queremos compartir con cada uno de ustedes cómo es nuestra posición y vamos a tratar entonces de explicarla de tal manera que pueda entonces motivarlo a usted a que vaya a las Sagradas Escrituras y usted también haga su propio análisis. La pregunta que surge primeramente es si habrá tribulación. Nosotros podemos responder a la pregunta si la iglesia pasa por tribulación. La respuesta es sí, la iglesia pasa por tribulación. Ahora, debemos responder sí, pero tenemos que entender que la iglesia no pasará por la tribulación. Y la respuesta ahí es no. Y en las escrituras nosotros encontramos versículos en los cuales demuestran que los creyentes que viven en la era de la iglesia tienen que pasar por tribulaciones. Así se indica en el escrito bíblico como Juan 16:33, cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También es confirmado cuando dice: confirmando los corazones de los discípulos, exhortándole a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 22. También encontramos al apóstol Pablo hablándole a los de la iglesia de Roma cuando dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Como también otro pasaje del apóstol a los de la iglesia de Tesalónica, cuando dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo entonces la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. También el mismo apóstol a los de Tesalónica les indica: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, dice, porque vosotros mismos sabéis que para todo esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Y hay variedades de documentos bíblicos que relatan sobre el asunto en cuanto a él. También la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Y es por eso que podemos ver cómo los creyentes que viven en tiempo o en este tiempo
No estamos exentos de tiempos de angustia, tiempos de aflicción e intensa opresión o persecución. Es por eso que casi siempre uno de los grandes problemas que confronta muchos de la fe cristiana es que no pueden comprender por qué experimentamos situaciones de aflicción, situaciones tribulatorias. La respuesta está en la Escritura. Ya fuimos notificados de que eso iba a ocurrir a aquellos que sirven al Señor. Ahora, tenemos que tener claro que nosotros, en adición a experimentar tribulaciones, también las personas que no conocen a Cristo experimentan tribulaciones. La única diferencia, que carecen de los recursos y de las promesas de Dios para poder desarrollarse, crecer y sobre todo aprender a madurar en medio de las dificultades. Nadie ha dicho que los momentos difíciles han de constituir momentos de alegría, sino que son prácticamente el periodo que Dios permite para ir formando carácter, ir desarrollando nuestros temperamentos y sobre todo para ir alcanzando la estatura de Cristo, porque es importante. También tenemos que ver que hay un tiempo específico de angustia, del cual los creyentes de la era de la iglesia, escuche bien, están exhibidos. Por eso que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta declaración que está escrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Ahora, los creyentes están puestos para tribulación, como indica Primera de Tesalonicenses 3:3, pero los creyentes no están puestos para ira. Son cosas distintas. Es por eso que en el versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice, la ira se refiere a un tiempo específico en que Dios ha de derramar su ira sobre la tierra. Y entiéndase aquí tierra, la humanidad que lo rechazó. Los creyentes debemos pensar y pasar por fuegos de aflicción, pero no vamos a pasar por los fuegos de la aflicción específicos que están reservados según las 70 o la semana 70 que habla el profeta Daniel. Y esto es interesante porque tuve la oportunidad de poder dialogar con relación a este tema con un querido hermano a través de la red social y él presentaba su postura durante el periodo de la tribulación, donde la iglesia había de estar experimentando el periodo de la tribulación, mientras que este servidor presentaba el punto pretribulatorio. Ahora, lo que queríamos señalar no era ver quién tenía la razón, sino motivar a la audiencia a que fuera a las escrituras para que en sí misma ellos se dieran cuenta qué es lo que dice Dios y qué es lo que Dios plasma. Cuando se trata con este tipo de estudio, tenemos que ver que los versículos, muchos de ellos tienen un contenido polisémico. ¿Qué significa? Que se presta para muchas interpretaciones y hay que tener mucho cuidado cuando se hace el análisis bíblico. ¿Por qué? Porque muchos tenemos la tendencia de hacer lo que se llaman posiciones sin haber hecho el trabajo riguroso de poder entonces llegar a un argumento en la cual pueda ser entonces expuesto para la crítica y a la misma vez para que sea evaluado. Es por eso que nosotros podemos decir que tribulación, sí. La tribulación, no. Eso es lo que la iglesia no va a experimentar. Ahora, hay una brecha, y escuche bien, de, digamos, casi más de 2000 años ya, porque ya entramos en el siglo XXI, ¿no? Y Dios ha dado lo que se llama la más clara y completa cronología profética en la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Si usted quiere saber con más detalle, puede buscar en el capítulo 9, versículos 24 y 27 de Daniel.
en estas 70 semanas comprenden de 490 años de historia judía y cada semana es igual a 7 años. Y las primeras 69 semanas constituyen 483 años que ya se han cumplido en la historia. La última semana, conocida como la semana 70 de Daniel, es lo que se llama un periodo de 7 años que aún no se ha cumplido, no ha sucedido todavía en la historia. Y es conocido también como el periodo de los 7 años de tribulación. Algunos le llaman tribulación y luego que pasa los 3 años y medio le llaman la gran tribulación. Y después de las primeras 69 semanas, como dice la Escritura, dice que el Mesías fue quitado y la era de la iglesia comenzó 53 días después que el Mesías fue quitado y crucificado. En otras palabras, un misterio que estaba en la Trinidad reservado fue revelado el día de Pentecostés. Es por eso que la semana 70 de Daniel no comenzará hasta que se realice lo que se llama una alianza, un pacto o tratado entre el anticristo y la nación de Israel, como lo declaró el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Es por eso que la era de la iglesia se inicia el día de Pentecostés, como habíamos indicado, y podemos ver el mismo como en Hechos capítulo 2 hace referencia al mismo. Es por eso, de modo que la era de la iglesia ha durado ya 2000 años y un poco más de lo que estamos viviendo de este nuevo milenio que ha iniciado. Ahora, una pregunta: ¿cómo podemos explicar esta asombrosa brecha entre la semana 69 y la 70? Pues mire, es como si el reloj de Dios para la nación de Israel se hubiese detenido esperando que vuelva a funcionar en algún tiempo futuro. Es una comparación que este servidor utiliza para ello. Ahora, otra pregunta: ¿qué ha estado haciendo Dios mientras tanto? Pues fíjese, durante 2000 años Dios ha estado construyendo su iglesia, según Hechos 2, versículo 47, capítulo 2, según Primera de Corintios, el capítulo 3, versículos 6 y 9, también como lo señala también esa carta, la Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18, como también Efesios 2, 21 al 22, y la primera carta del apóstol Pedro, versículo 5 del capítulo 2. Les hago referencia a los mismos para que ustedes vayan y hagan su lectura y a la misma vez puedan hacer análisis del mismo. Ahora, tomando de los gentiles el pueblo para su nombre, como dice Hechos 15 y el versículo 14 dice, haciendo entrar la plenitud de los gentiles. Entonces vamos a ver, ubicando a los creyentes dentro de un organismo vivo. Vamos a ver que en adición a eso fue para sentarnos en lugares celestiales y mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para cada uno de nosotros. Y estamos viendo entonces ese concepto de ese espacio, qué es lo que está ocurriendo actualmente. También si hemos señalado que es para sentarnos en lugares celestiales, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria y también para manifestarse por medio de su cuerpo que está en la tierra, todas estas expresiones y declaraciones bíblicas, tal como la iglesia tuvo un repentino comienzo poco después del término, escuche bien, de la semana 69, como la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, así también podemos nosotros esperar que la iglesia sea removida poco antes del comienzo de la semana 70. Es por eso que los que postulamos, y este servidor, que creemos en la postura
tribulacionista entiende que hay pasajes en la Escritura en la cual constituyen ser un ejemplo en lo que nosotros determinamos armonizan de manera perfecta con la profecía de las 70 semanas de Daniel, reconociendo al mismo tiempo lo que se llama la parentética y misteriosa naturaleza de la era de la iglesia. Cuando decimos misteriosa, nos estamos refiriendo a ese concepto de lo que Dios tenía reservado y lo dio a conocer. Misterioso en el sentido de que no había sido mostrado en el Antiguo Testamento. Es por eso que explica esta brecha que hay de 2000 años. Hay personas que dicen que se les hace difícil entender el concepto. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos, hay que entrar al documento y tenemos que ver de la forma en que habla Daniel y ver que cuando él habla de estas semanas, está hablando de semanas de años, aunque se mencionan días porque se han hecho los cálculos, estas personas que se dedican entonces a hacer estos cálculos numéricos. Pero el apóstol, o mejor dicho, disculpen, el profeta Daniel está hablando de semanas de años. Ahora, y usted puede ver que en estos 2000 años se nos guarda, Dios está tratando con la iglesia, a la misma vez la palabra está siendo proclamada para que también todo aquel que cree en el mensaje de Jesucristo pueda ser partícipe de la vida eterna con él. Entonces, aquí está lo que se llama ese modelo. Entonces, en la profecía de la semana 70, según Daniel 9, en relación a la era de la iglesia. Ahora, usted puede ver que la era de la iglesia es completamente distinta a la semana 70 de Daniel. Por eso que la era de la iglesia se encuentra en la brecha entre semana 69 y la 70, en ese espacio, ¿verdad? Y gracias a ese espacio, hoy nosotros podemos decir gracias Señor porque hemos recibido la salvación. Entonces, un punto de vista es que este es un modelo de carácter pretribulacionista, pero también está el modelo post-tribulacional de la profecía de las 70 semanas de Daniel y su relación con la era de la iglesia. Y note que el modelo tiene a la iglesia en la tierra durante la semana 70 de Daniel, los 7 años del periodo de la tribulación. Ahora, ese punto de vista que es post-tribulacional, tenemos el punto de lo que es de vista preira, si lo podríamos indicar, de la profecía de la semana 70 y la relación con la era de la iglesia. Usted puede observar cómo es muy similar a el concepto post-tribulacional. La única diferencia es que la iglesia está en la tierra durante las 3/4 partes de la tribulación y no durante toda ese periodo. Entonces, el punto de vista preira, ese punto también señala esa postura, que en otras palabras indica que van a experimentar un periodo de 3 años y medio de eso. Ahora, ¿cuál es el punto de vista erróneamente de la edad de la iglesia con la historia judía? Y surge otra pregunta, ¿cuál podríamos decir cuál punto de vista es el menos complicado? Pues fíjese, hay una esperanza consoladora y la escritura presenta el rapto de la iglesia como una esperanza consoladora y animadora, según el documento que habla el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 1, y también lo que señala Primera de Tesalonicenses 4, versículo 18. Es por eso que la gloriosa realidad que espera a aquellos creyentes que estén vivos y que den hasta la venida del Señor, cuando dice es que no dormiremos, que prácticamente es una metáfora para decir que no morimos, ¿no? Entonces podemos ver que la iglesia estuviera ya destinada a pasar por la tribulación. Ahora, estas palabras serían de poco consuelo. Los santos de la iglesia, escuche bien,
y los santos de la tribulación no tienen la alegre esperanza de estar vivos hasta la venida de Señor y estar exentos de la muerte física. Ahora, perseverar en Cristo en ese día puede significar muchas veces el martirio que muchos hoy están experimentando. Ahora, usted puede ver que esto no significa que los santos de la tribulación estarán sin consuelo, no. La alentadora promesa que el Señor da a los creyentes de la tribulación es la siguiente, que dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Entonces, usted lo puede encontrar en esa declaración apocalíptica del capítulo 14, versículo 13, cuando dice: de modo que los santos de la tribulación no están sin esperanza. Sin embargo, el consuelo que el Señor da es diferente a la naturaleza que Él presente. En la tribulación, Dios confortará a aquellos que enfrenten una muerte inminente. Ahora, consuela a aquellos que esperan a un Salvador inminente. Entiéndase, nosotros la iglesia. Por eso es que dice la frase: no dormiremos, o no todos dormiremos, para ser más exactos, ¿no? Entonces, podemos ver por lo cual se usa la expresión y la utiliza el apóstol Pablo, dice: animaos unos a otros con estas palabras. Ahora, preguntamos, poblando el milenio, esta parte de poblar el milenio, si el rapto no ocurre sino al final de la tribulación, nos enfrentamos al enorme problema de que como será poblada la tierra milenial con personas en sus cuerpos naturales. Ahora, las escrituras señalan que durante el reino milenial van a haber personas en sus cuerpos naturales, y estas personas llegarán a tener edad, procrearán, tendrán hijos, muchos de los cuales nunca serán salvos porque tomarán una decisión según la profecía isaiana del capítulo 65, versículo 20, y lo que declara Apocalipsis 20, versículos 17 al 10 y otros. Ahora, sabemos que de acuerdo con Primera de Corintios, a los Corintios, podemos ver que el capítulo 15, versículos 51 al 54, que cuando el rapto tenga lugar, todos los salvos serán resucitados y que tendrán cuerpos resucitados y cuerpos inmortales. También sabemos que cuando Cristo venga para establecer su reino, Él va a venir también y Él va a juzgar a todos los impíos y todos los que no son salvos, que serán entonces apartados en un juicio. Entonces podemos entonces ver que si el rapto tuviera lugar en el final de la tribulación, entonces todos los salvos tendrán sus cuerpos resucitados y los inconversos serán quitados de la tierra. Ahora, ¿quiénes son los que quedarán entonces para repoblar la tierra? Una pregunta que se queda. Pues fíjese, los que sostienen esta postura post-tribulacionista no tienen una respuesta de carácter satisfactorio para este dilema. Para los tribulacionistas, esto no es problema, porque la iglesia es recibida en el cielo 7 años antes de que Cristo venga, o sea, la parusía, a establecer su reino. Y es por eso que los santos sobrevivientes de la tribulación, junto tanto judíos como gentiles, los que entrarán al reino en sus cuerpos naturales. Ahora, el propósito de Dios de los 7 años de tribulación favorece a un entendimiento de carácter pretribulacional para el tiempo del rapto. Es por eso que la semana 70 de Daniel está relacionada específicamente con el pueblo de Israel. Y estas 70 semanas, como dice la Escritura, están determinadas sobre tu pueblo. Usted puede buscarlo. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Entonces, el Señor ha de tratar de una manera, escuche bien, de una manera especial con la nación, que también es conocida como el pueblo escogido, de modo que estén preparados
para la venida de el Mesías, como lo indicó el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículos 4 al 17. También no hay motivo alguno por el cual la iglesia deba estar en la tierra durante ese periodo especial de la historia con la nación de Israel. La iglesia necesita estar en la tierra hasta que, escuche bien, la plenitud de los gentiles haya entrado. Es por eso que Dios haya determinado tomar pueblo para su nombre, entiéndase la iglesia, los gentiles. Cristo haya terminado de edificar a su iglesia. Cuando también hablamos de esta manera, queremos decir que el último creyente haya sido ubicado en el cuerpo de Cristo, a la iglesia, y la iglesia haya sido recibida arriba en gloria. Y también podemos notar que no hay razón por la cual todas estas cosas no puedan cumplirse antes de las 70 semanas de Daniel. Es por eso que del periodo de 7 años de la tribulación. Ahora bien, el rapto es inminente. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia está presentada en el Nuevo Testamento como una esperanza inminente y expectante. Que la venida de Cristo es lo que se llama inminente. Significa sencillamente que puede venir en cualquier momento. Nada necesita suceder. Y aquí estoy hablando en el contexto del arrebatamiento. Entonces, nada necesita suceder antes de que Él recoja la iglesia. Ninguna profecía necesita cumplirse antes de que Él llame a la iglesia. Podría ser hoy. Tal expectativa tiene abundante apoyo en el testimonio de las Escrituras, como habla el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También podemos encontrar como el apóstol le escribe a los romanos diciendo, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y podemos ver que también el apóstol Pablo seguía en ese proceso alentando, cuando decía, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice también, así pues todas las cosas, o todas las veces, mejor dicho, que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, notamos aquí toda esta gama de información que Dios a través de la inspiración da a los apóstoles. Una de ellas cuando dice, he aquí, os digo un misterio, de parte del apóstol Pablo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Entonces, vemos cómo ya la Escritura ha dejado plasmado que la iglesia ha de ser tomada. Y es por eso que se le enfatiza a la iglesia el mantener una vida de constante comunión y preparación para ese momento inesperado. Es por eso, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 16 a la carta a los Corintios, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, decía. En Filipenses decía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. También decía, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y cuando le escribía a los de Colosas, que le decía, cuando Cristo y vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También
en ese documento dice, y esperar al Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Podemos entonces ver cómo esta gama de información, y no queremos entrar en este concepto que a veces muchos piensan, está citando muchos versículos bíblicos, pero no estamos citando versículos bíblicos de elementos al azar, sino más bien indicando la forma categórica en que el Señor mismo ha declarado que ha de levantar a su pueblo. Por eso es que cuando los de la iglesia tesalónica les dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y indica una gama de información en cuanto es necesario que la iglesia se prepare. Entonces, me acuerdo también de lo que señala Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esta expresión era muy bien porque muchos que habían abrazado la fe cristiana luego de haber abandonado el judaísmo querían tornar hacia atrás y dejaron de reunirse. Y se le exhorta a través del autor de Hebreos a que vuelvan de nuevo a mantenerse. Porque ellos decían, bueno, cuando yo era tío no tenía problema, la gente no me molestaba, la gente no me perseguía, pero desde que estoy siguiendo a Cristo, esto es aflicción tras aflicción y tribulación. Pero no habían concientizado todo lo que eso implicaba para su bienestar. Y es por eso que podemos ver esa insistencia en la Escritura, como cuando dice Judas, el único capítulo, el versículo 21, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, también como indica Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Entonces, después dice, sí, ven Señor Jesús. Y usted va a ver que los creyentes han de estar constantemente esperando y aguardando y anhelando su venida y su manifestación. Es por eso que nosotros debemos desear, esperar con vehemencia la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Y es interesante que no se nos dice que esperemos que sea revelado el hombre de pecado, entiéndase el anticristo. No se nos dice que esperemos a los 144,000 judíos que serán sellados por Dios durante la semana 70 de Daniel. No se nos dice que esperemos por la abominación desoladora sea vista en Jerusalén. Se nos dice que esperemos al Señor, escuche bien, Jesús, a Él mismo. Ninguno de los eventos de la tribulación son conectados para con la iglesia. Y es por eso que estos eventos de la tribulación sucederán antes del traslado de la iglesia. Por lo tanto, nosotros sostenemos de que la iglesia no será procesada por la ira de Dios a través de la tribulación, sino que será tomada y será transposicionada ante su presencia. Es por eso que el arrebatamiento o rapto no tuviese lugar sino hasta en algún momento durante los últimos 3 años y medio, pero nosotros entendemos de que puede ser mucho antes de ese periodo, porque Dios, podemos ver cómo el Dios de la Biblia en la Escritura, cada vez que emitía juicio, manifestaba su mano de misericordia para aquellos que vivían en justicia. Y es por eso que hablamos de esta manera, para que usted pueda entender, pueda buscar por sí mismo la cantidad de evidencia que existe en la Sagrada Escritura en cuanto a este gran momento que ha de experimentar la iglesia. Ahora, una pregunta, ¿estaba esperando Pablo el inminente retorno de Cristo? Pues miren, Pablo esperaba que Cristo viniera por él.
porque se consideraba parte del grupo de los que estarían vivos en la tierra al momento de ese arpazo, de ese rapto, de ese arrebatamiento. La palabra que se utiliza y que está en los manuscritos originales es el término arpazo. La palabra arrebatamiento es una palabra que se incluye en el latín cuando se desarrolla la Vulgata latina, y es la palabra que ha permanecido y es la que tiene mucha fuerza en el castellano. Y tenemos que entender que para nosotros poder ser íntegros tenemos que ir al documento en su escrito dentro del marco del lenguaje original para nosotros poder ver qué es lo que se estaba señalando. Ahora, Pablo lo esperaba. Usted puede notar que Pablo se incluye a sí mismo al usar el pronombre personal nosotros. Entonces dice, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Después dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y es interesante cómo, a pesar de la experiencia extraordinaria que había tenido el apóstol Pablo, él tenía la certidumbre de que iba a ser tomado con aquellos que estaban esperando ese momento tan especial. Y es necesario entonces que podamos entender que era la forma en la cual el Espíritu Santo trabajaba manteniéndose de nuevo para que la palabra de salvación pudiera llegar hasta nuestro tiempo. Pablo también utilizaba el término, lo mencionamos anteriormente, nosotros, esa declaración de certidumbre. Entonces, si usted lee el capítulo 15, 51 y 52, que lo hemos repetido anteriormente, cuando dice, he aquí os digo un misterio. No todos vamos a dormir, y a él se incluía también, pero todos seremos transformados, se incluía ahí también, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. El término de la final trompeta es algo que nosotros lo utilizamos mucho, pero desconocemos lo que en realidad significa. Final trompeta es lo que se llamaba en el hebreo el equía gedolá, que era la última trompeta que se tocaba. Tenía una representación extraordinaria de un llamado. Y es por eso que cuando usted estudia lo que eso representa, se da cuenta de que es lo que ha de manifestarse en el tiempo determinado por el Todopoderoso. Y es eso necesario. Pablo creía que sería parte del grupo, que aunque ahora sabemos que él formaba parte del grupo de los que murieron, también vivió en el siglo y esperaba estar en esa generación de los que fueran levantados. Ahora, es como yo compartía con uno de mis amigos y decía, el arrebatamiento tiene diferentes rostros, y uno de los rostros es a través de la muerte. Una persona que muere en Cristo, ya Cristo lo tomó y está en su presencia. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Lo digo de esa manera porque Dios vive en un presente constante y en Dios las cosas no ocurren, las cosas son. Por eso es que nuestra mente tan diminuta hablamos dentro de un contenido futurista como algo que todavía no se ha consumado. Ahora, ¿cuánto más podremos tener nosotros esa expectativa? Esperando el reino. Y las palabras finales de Juan cuando dice, sí, ven Señor Jesús. Esta declaración es una declaración también extraordinaria, porque cerró Juan el libro de Apocalipsis con estas declaraciones indicando algo. Juan tuvo el privilegio de tener una asombrosa visión del reino milenial de Cristo, según Apocalipsis 20. Y durante el ministerio terrenal, Juan fue uno de los pocos escogidos que vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino mediante un avance. En otras palabras, se le dio lo que se llamaría en inglés un preview de lo que iba a suceder. Entonces, que le fue proporcionado en la transfiguración. Entonces, también Juan sabía tanto acerca de las glorias del reino y surge una pregunta. ¿Por qué no terminó su libro con esta oración? ¿Por qué no terminó su libro con esta oración? Venga tu reino
haz que venga tu reino. Pues fíjese, cuando el Señor dio la oración, que fue el modelo, el reino ciertamente estaba cerca. Ahora, y por cierto, la oración de los santos de la tribulación incluiría esta petición: venga tu reino. Pero a Juan el anciano esperaba, escuche bien, que él estaría vivo y permaneciendo hasta la venida del Señor, de acuerdo con las promesas del Señor en Juan. Y usted lo puede encontrar en el capítulo 21, versículos 23 y 24 de Juan. Entonces, Juan estaba esperando a Cristo, no el reino. En vez de estar esperando el reino, él estaba esperando al rey. Son cosas totalmente distintas. Si ven, el Señor Jesús, sí, ven. Esa era la gran expectativa que tenía Juan: salvación, no ira. Por eso es que cuando usted lee 1 de Tesalonicenses 5:9, cuando dice: instruye a los creyentes de la era de la iglesia que no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que al mirar hacia el futuro debemos esperar salvación y no la ira de parte de Dios. Y es por eso que es un argumento contundente que reclama, o mejor dicho, declara la Escritura. Ahora preguntamos, ¿qué quiso decir Pablo cuando hablaba de la ira y qué quiso decir cuando mencionaba salvación? Pues la ira, entiéndase, los creyentes no están puestos para juicio, para ira. Hemos sido librados de la ira venidera, como Tesalonicenses 1:10 dice, primera. Y aunque es cierto que los creyentes han sido librados de la ira de Dios, que los inconversos sufrirán eternamente a lo largo de su trayectoria mediante el castigo eterno, el enfoque de Pablo en su documento a los de 1 de Tesalonicenses 5 es el día del Señor. Te lo busca en el versículo 3. Y usted puede ver que es un tiempo específico en la cual la ira de Dios se va a derramar sobre los moradores de la tierra. Y este periodo de ira se describe también en Apocalipsis en el capítulo 6 hasta el capítulo 19. También es conocido como el tiempo de mayor angustia y tribulación que el mundo jamás haya conocido, según lo escribe Mateo en el capítulo 24, versículo 21. Dios no nos ha puesto para enfrentar tiempo de ira para esa hora. En cambio, estamos citados para encontrarnos con el Señor en su presencia, porque así ha sido declarado y ha sido un misterio que ha sido revelado. Es por eso que la gente obtiene salvación en el momento en que cree en Cristo, pero la salvación de la que habla Pablo es una salvación que se refiere al rescate final del creyente cuando Cristo venga por nosotros para completar la gran salvación que Él empezó, para librarnos entonces de esa ira venidera. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos estos aspectos en cuanto a tan interesante tema. Y es por eso que nosotros como la iglesia tenemos que ir de vez en cuando y de cuando en vez a hablar de esta esperanza bienaventurada. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho la pregunta que quién es el agente represor. Y entiéndase, el agente represor es el que detiene. Pues fíjese, en el versículo 6, él se describe en términos como términos neutros. Cuando usted busca en el capítulo 2 del 1 al 8, dice, leemos que el hombre de pecado no será revelado, que el hombre que lo detiene sea quitado de en medio. Usted va a ver que es lo que se conoce como un agente represor. Y repetimos, vamos al versículo 6 dentro de esa lectura y usted va a ver que él es descrito en términos neutros, el que lo detiene. Dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene. O en otras palabras, lo que lo reprime, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Pero en el versículo 7, él es descrito en términos masculinos. Y fíjense, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene o lo reprime, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Una vez me preguntaron con relación a eso y discutía yo con mi compañero de canal y le indicaba que era el Espíritu Santo a través del rostro de la iglesia. Ahora, ¿cómo puede el agente represor ser a la vez neutro y masculino? Pues fíjese, solo tiene sentido si el represor es Dios, el dispensado en la persona del Espíritu Santo. Él es masculino porque es la bendita persona de la Trinidad. Él es neutro porque la palabra que se utiliza en el lenguaje en la cual se escribe el documento significa neuma, espíritu, y siempre es de género neutro, por lo cual la escritura a veces describe al Espíritu Santo en términos masculinos. Usted lo puede encontrar, mire, busque Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, y note cuántas veces se usa el pronombre él. Entonces, y a veces se describe al Espíritu Santo en términos neutros, como lo declara Romanos 8:16. El Espíritu mismo que está reprimiendo el mal hoy, en días que estamos viviendo, es la persona del Espíritu Santo quien está morando de una manera única y especial en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la iglesia sea removida mediante el rapto, el Espíritu de Dios será quitado del medio, es decir, él ya no estará en la tierra en el sentido de morar en un cuerpo de creyentes. Escuche bien, quiere decir que su función cambia. Tal como vino en el día de Pentecostés de una manera especial, así él partirá en el momento del rapto. Aunque obviamente seguirá obrando en corazones de los hombres durante el periodo de tribulación. Significa que termina funciones administrativas con la iglesia. Entonces, la iglesia no tiene que ser removida antes de que el hombre de pecado sea revelado. El hombre de pecado será revelado cuando haga un tratado con Israel. Y esto es lo que va a marcar el comienzo de esa semana 70 que habíamos mencionado anteriormente. Y de modo que la iglesia tiene que ser removida antes de que comience esa semana 70. Entonces, usted, si quiere buscar un buen bosquejo, el bosquejo de Dios está en el documento del libro de Apocalipsis o Revelación. Porque eso es lo que hace es que armoniza de forma clara con la posición en la cual nosotros presentamos. Ahora, nosotros queremos enfatizarle a ustedes es que el Señor ha prometido tomar a la iglesia. Ahora bien, usted puede ver que Dios todo lo ha tenido orquestado desde la eternidad gloriosa para llevar a cabo su propósito. De modo que usted puede ver que al final, en el documento de Apocalipsis, el libro puede reseñar una serie de aspectos cuando dice las cosas que has visto, que se muestran en el capítulo 1, que es la visión de Cristo. Las cosas que son, cuando usted las puede ver en el capítulo 2 y 3, que es la iglesia. Entonces, y en este caso, las 7 iglesias. Las cosas que han de ser después de estas. Y eso es un gran espacio entre el capítulo 4 y el capítulo 19, que es la tribulación, la semana 70 de Daniel. Y cuando habla del reino milenial de Cristo, que habla en el capítulo 20, y cuando habla del cielo nuevo y tierra nueva, en la cual capítulos 21 y 22 se hacen de manera significativa ante este asunto tan importante. ¿Qué podemos decir? Que la razón es obvia. La iglesia es removida de la tierra al cielo por medio del rapto, arrebatamiento o arpazo, como usted quiera llamarle. De este mundo, la iglesia está guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra de acuerdo a lo que Dios ha declarado en su santa palabra. Y es por eso que la iglesia tampoco está mencionada
en el documento de Mateo en el capítulo 24, porque es un tratado exclusivamente para la nación de Israel. El pasaje es bien importante porque trata con el instante del rapto, que es Apocalipsis 3:10. Por cuanto, dice, has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, la promesa, usted va a notar que se hizo específicamente a la iglesia de Filadelfia, de Asia Menor del primer siglo. Pero los estudiantes de la profecía, escuche bien, reconocen que este versículo fue dado a los creyentes de la era de la iglesia, de todos los tiempos, como incentivo para permanecer fieles en el Señor en medio de tiempos difíciles. Por eso que los creyentes del primer siglo, entiéndase la iglesia primitiva, confirmaban la asamblea de Filadelfia, en la cual nunca vivieron para ver el tiempo de angustia descrito en este versículo. Ahora, la hora de la prueba de la cual habla el Señor no se ha de cumplir por como más de 2000 años. Sin embargo, el Señor ha sido fiel a su declaración, a su promesa dada a la iglesia, tal como es fiel a esta promesa a la iglesia de Filadelfia con respecto a los creyentes de la era que se vive en este tiempo. Ha de venir el día en que el mundo entero estará bajo el juicio divino, y entonces podrá ver lo que Dios ha prometido y podrá entender de que Dios es el Todopoderoso y el Dios justiciero. Esperamos que esta información haya sido de ayuda y que a la misma vez le permita a usted entonces entrar en un análisis bíblico para que usted pueda darse cuenta de las promesas que Dios tiene para con la iglesia. Bendiciones.